Buenas, bienvenidos a todos. El día de hoy estaremos desglosando el tema con respecto a la pérdida auditiva inducida por ruido, también conocida como sus siglas PAIR. Bien, esto va con respecto al temario de desglose de las inducciones por parte del Departamento de Prevención, Salud y Seguridad de Pasteurizadora Táchira, quienes habla Luis Moncada, enfermero ocupacional. Y el día de hoy estaremos desglosando el tema de pérdida auditiva. Sabemos que esta puede ser una condición que se puede desarrollar en el ámbito laboral por exposición a altos decibeles de sonido que puedan llegar a repercutir en nuestra audición. Y no solamente nos enfocaremos en el ámbito laboral, sino que también estaremos describiendo todos los factores de riesgo que puedan llegar a existir tanto dentro del ámbito laboral como fuera de él y que a veces pues no tenemos presente cuáles pueden llegar a ser todas estas condiciones que pueden conllevar a afectar nuestra audición y que pues puede tener consecuencias bastante graves que bueno, vamos a estar viendo en el transcurso escuchando, en este caso, en el transcurso de toda la inducción. Vamos a empezar con un pequeño análisis donde, bueno, traspolando un poco, cuando llegamos a nuestra casa después de un largo día de trabajo, muchos de nosotros pues disfrutamos de ese momento de silencio o de alivio que, bueno, por algún caso, pues podemos conllevar en que el silencio en el transcurso de nuestra jornada laboral, pues no fue una opción porque estuvimos expuestos siempre a un foco auditivo. En algunos casos, el precio de trabajar en el ámbito laboral es estar expuestos a ciertos ambientes donde los decibeles de sonidos pues pueden estar involucrados a esos ambientes que fácilmente no nos escapamos de ellos. Pero llevándolo a otro enfoque también, tenemos que tener en cuenta en cómo pudiéramos de repente nosotros afectarnos y cómo pudiéramos de repente conllevar a que la capacidad auditiva, de repente escuchar a nuestros seres queridos cuando lleguemos a nuestra casa o de repente escuchar nuestra música favorita o alguna alarma de seguridad, puede llegar a ser muy necesario y que la pérdida auditiva de ruido en el trabajo, pues lamentablemente no avisa ni en el trabajo ni en ningún factor en el que nos encontremos, ¿no? En ningún ámbito en el que estemos. Y esta pérdida auditiva pues simplemente no manifiesta ningún tipo de síntoma porque ella no sangra, no duele y lamentablemente pues no se cura. El día de hoy entonces pues vamos a hablar de toda esta serie de reglamentos, de normas, de indicaciones que debemos de tener presentes para poder llegar a proteger pues nuestra calidad de vida y asegurar pues que en nuestro ámbito laboral pues pueda llegar a ser un ámbito seguro y de esta manera pues evitar complicaciones que puedan llegar a repercutir en nuestro día a día. Entonces, bueno, empezando a desglosar el tema del día de hoy, hablaremos qué es la pérdida auditiva asociada al ruido o qué es la PAIR. Bien, pues como le estaba diciendo, estas siglas significan la pérdida auditiva inducida por algún tipo de ruido o algún tipo de exposición de ruido constante que pueda llegar a alterar nuestra audición. Normalmente es considerada pues por la disminución de la capacidad auditiva que bueno, pues puede ser por esa exposición prolongada a estos altos niveles de presión sonora, también conocidos como decibeles, y no simplemente por
único ruido, sino puede ser por diferentes tipos de ruidos a la vez, o en algunos casos también puede llegar a desarrollarse por una exposición de un ruido violento, que también ya vamos a estar describiendo cuáles pueden llegar a ser esos tipos de ruidos violentos que pueden llegar también a conllevar a alterar nuestra capacidad auditiva. La PAIR puede desarrollarse de una forma repentina también o puede llegar a irse desarrollando de una manera más gradual. El riesgo normalmente vendrá siendo aumentado por la exposición a ese tipo de factor, en este caso del ruido. Y esta exposición de manera continua a un ruido, a un sonido fuerte en nuestro entorno laboral o ya sea en nuestro entorno cotidiano, diario, pues puede ser un factor importante para desarrollar esta pérdida auditiva asociada al ruido. ¿Por qué es importante conocer los factores que conllevan a desarrollar la PAIR? Bien, conocer la PAIR, en este caso la pérdida auditiva, pues es fundamental, más que todo en el entorno del ámbito laboral, porque pueden existir diferentes tipos de razones o de factores que, bueno, si las tenemos presentes, pues pueden llegar a ser un enfoque que puede ser preventivo o también a la vez que puede conllevar a que se desarrollen estas condiciones. Uno de estos es que es totalmente prevenible, ¿bien? El exponernos a estas condiciones auditivas pueden llegar a ser totalmente prevenibles y de esta manera evitar una lesión irreversible, ¿no? Que es lo que estamos destacando en la mayoría de las complicaciones. La mayor complicación es tener una pérdida total e irreversible de la capacidad auditiva, ya que, bueno, como vamos a ir describiendo en el siguiente tomo, hay unas ciertas alteraciones anatómicas que conllevan a esta pérdida auditiva y que si nosotros evitamos la exposición a los altos ruidos, a nuestras condiciones o a nuestras porciones anatómicas que se afectan, pues simplemente vamos a estar previniendo y evitando desarrollar este tipo de condiciones. Bien. Otro factor también importante que debemos de tener en cuenta es que esto es una enfermedad silenciosa. ¿Y por qué se dice que es silenciosa? Porque normalmente no se presentan signos y síntomas este, que nos llamen la atención y que pasen desapercibidas, ¿no? En el momento en que puedan llegar a estar eh, afectando a nuestro organismo. Estas normalmente pues no causan un dolor físico ni presentan sangrados y pues por ende el trabajador pues simplemente no notará el daño hasta que simplemente sea evidente la pérdida auditiva, que ya en estos casos, cuando se empiezan a manifestar los síntomas, pues se considera que se encuentra en una fase ya pues grave y estará afectando también a su vida cotidiana, ¿ok? Eh, También un trabajador que desarrolle PAIR va a afectar la seguridad laboral como tal, ¿no? Su integridad laboral, ya que pues tendrá disminuido su capacidad de escuchar algunas alarmas, por ejemplo, o algunas instrucciones que le puedan estar dando en el momento de la ejecución de su trabajo o de repente alguna notificación de algún mal funcionamiento de alguna máquina y de esta manera pues simplemente aumenta el riesgo de llegar a sufrir algún accidente grave o alguna lesión por no tener la capacidad de poder identificar algunos, algunas condiciones que se puedan estar desarrollando en su ámbito laboral.
Otro factor que también debemos de tener en cuenta en por qué es importante conocer este tipo de patología, ya que esto puede llevar a un impacto legal y también económico. ¿Por qué? Porque conocerla simplemente nos ayuda a implementar estos programas de conservación de audición y de esta manera, pues evitamos que se desarrollen enfermedades que se puedan considerar enfermedades tipo ocupacionales y no por este déficit de equipos de seguridad, sino también a veces por falta de uso de los mismos, conllevando pues entonces esto a un impacto legal, laboral y también económico, porque se necesitarían entonces eh, atenciones médicas directas al trabajador, pueden conllevar también a costos laborales y a costos de recursos humanos que afectan también, perdón, al, al desglose del ámbito laboral. Y pues también tener presente que más allá del trabajo, más allá de nuestro ámbito laboral, el tener pérdida auditiva, que está asociada a los altos ruidos, pues puede conllevar también a un impacto social y también mental en el trabajador, en la persona, ya que esto puede conllevar a aislamientos sociales, en algunos casos a frustración, a fatigas mentales, por tratar de hacer un esfuerzo de descifrar algunas palabras o algunos sonidos que nos quieran este, tratar de decir o que de repente queramos nosotros describir y que se nos dificulte como tal poder abordarlos. De esta manera, pues sufriendo como un tipo de desconexión severa de nuestro entorno, tanto familiar, social y ambiental. De esta manera, pues conllevando a un deterioro social y también afectando de manera un impacto mental y psicológico en el trabajador. Entonces, tener presente la condición y la patología que se desarrolla es bastante importante. Como le estaba describiendo, este tipo de afectación se puede llegar a desarrollar de una manera repentina, ya vamos a hablar cuándo es de una manera repentina, o de manera gradual, que es la que en mayor de los casos se presenta. Normalmente, a medida que nosotros más nos expongamos a estos altos ruidos, mayor va a ser el factor de riesgo a desarrollar este tipo de condición y tener presente, como lo vamos a ir describiendo, que existen diferentes tipos de factores por la cual nosotros podemos llegar a prevenir este tipo de condiciones y pueden llegar a existir algunos tipos de opciones también para las personas que las padecen. ¿Qué quiere decir eso? El objetivo como tal de esta inducción es totalmente preventiva, pero como sabemos, pues bueno, no todos nos podemos escapar de esta realidad y si llegaran a existir algunas condiciones que sean totalmente irreversibles y que se desarrolle una patología auditiva, pues también debemos de tener presente que pueden existir algunas opciones para quienes puedan llegar a padecer este tipo de condición. Bueno, continuando con la inducción de la pérdida auditiva, es importante tener claro cuál es este órgano o cuáles son las estructuras anatómicas que están implicadas en desarrollar este tipo de condición. Y para hablar de eso, pues es bastante importante tener presente la anatomía del oído, ya que el oído es, en este caso, la estructura anatómica que, bueno, que es más importante y que tendrá protagonismo en poder deducir por qué se desarrolla este tipo de condición. Como vemos en la imagen que se encuentra allí adjunta en la diapositiva,
vemos un oído, ¿ok? Donde viaja una onda sonora en forma de onda invisible. Ella va por el aire y va a atravesar pues una serie de estructuras anatómicas que se encuentran en nuestro oído, que bueno, vamos a irlas describiendo poco a poco para que podamos comprender de una manera más clara cómo es el mecanismo de la audición en nuestro cuerpo y cómo el sonido y el alto impacto pues puede conllevar a alterar estas estructuras. Bien, vamos a comenzar de afuera hacia adentro. Como todos conocemos, tenemos un oído, también conocido como pabellón auricular, que desde su porción más externa, ¿ok? Vamos a hacer una analogía como si ella fuera una antena, ¿bien? Como una antena parabólica. Recuerden antenas que a veces teníamos en nuestras casas para poder captar alguna señal de internet o alguna señal de telecable. Bueno, el oído hace más o menos ese mismo mecanismo en nuestro cuerpo y como les estaba hablando, él está compuesto por un pabellón auricular o también conocido como la oreja, ¿bien? Que a su vez él tendrá un orificio que le continúa hacia la porción interna y ese orificio se llama conducto auditivo, donde su función es simplemente captar esas ondas sonoras que se encuentran en el ambiente y dirigirlas hacia la parte interior, como si ella fuera un embudo, ¿ok? Pero como estamos viendo en la imagen, el conducto auditivo es un callejón sin salida, ¿bien? Donde en su porción más interna se encontrará a ver o se encuentra una estructura que divide el oído externo del oído medio y el oído interno. ¿Cómo es esto? Bueno, vemos allí que en el fondo del canal se encuentra una pequeña membrana que se llama tímpano. En este caso, es allí donde se divide o donde se limita el oído medio al oído externo. ¿Okay? El oído externo comienza, como ya venimos hablando, pabellón auricular, comienza el conducto auditivo, perdón, y le continúa con la membrana timpánica, que es una pequeña membrana delgada que en el momento en que empiezan a entrar todas estas ondas sonoras del medio ambiente, ella tiene un mecanismo de vibración. Ella empieza a vibrar con el sonido y a su vez se le continúa, están estrechamente allí pegaditas a ellas, una serie de huesecillos pequeños que ellos al ser estimulados con la vibración de la membrana timpánica, estos huesecillos que se llaman martillo, yunque y estribo, se van a activar y van a empezar a realizar unos pequeños movimientos que van a crear un mecanismo de amplificación mecánica para que estas vibraciones sonoras se empiecen a transformar dentro de nuestro oído medio y van a multiplicar la fuerza de vibración corporal. ¿Y qué va a conllevar a esto? Bueno, ahí ya viene la tercera porción de nuestro oído que se describe como oído interno y ella tiene una gran función que es la función de traducir, ¿ok? En esta porción se encuentra una estructura anatómica que se denomina cóclea o también conocida como el caracol. Esta cóclea está llena de un líquido y también a su vez está recubierta en su interior por miles y miles y miles de células microscópicas y estas células se le llaman células ciliadas. Imagínense como un caracolito, bien, que tiene muchos pelitos a su alrededor, que tiene muchas vellosidades. Estas células, que son estas células ciliadas, que son como estos pequeños pelitos que se encuentran sobre el caracol, para hacerlo de una manera más analógica, para que se vayan imaginando, estos pequeños pelitos se mueven con el líquido y van a transformar estas vibraciones físicas en unos impulsos eléctricos. Y estos impulsos eléctricos a su vez van a viajar
por un nervio que es bastante importante, que se llama nervio auditivo. Y este nervio auditivo, a su vez, va a conllevar esta señal hacia el cerebro para ser interpretado, ya sea como música, como voces o como ruidos, y a su vez, de esta manera, pues va a ser el mecanismo en el cual esas ondas sonoras que se encuentran en el aire se van a transformar en nuestro cuerpo como sonido. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta estructura anatómica y cómo funciona? Porque es importante reconocer la anatomía del oído, ya que si nosotros entendemos cómo está compuesto el oído y cómo actúa, también sabremos y entenderemos de una manera un poquitico más descrita cómo afecta el ruido en nuestro oído o cómo es el mecanismo del daño en el que nosotros podemos conllevar a que nuestro oído se altere. Cuando nos encontramos en un ámbito, ya sea laboral o en un ámbito donde se encuentre un ruido excesivo, el daño ocurre principalmente en esta porción, en el oído interno, mejor descrito como en la cóclea o el caracol, como veníamos ya mencionándolo. Y al tener constantemente un ámbito que no tenga altos decibeles de ruido y que sea totalmente excesivo por tiempos totalmente prolongados, este proceso va a conllevar a una alteración y secundario a una destrucción funcional que puede conllevar a diferentes tipos de mecanismos que lamentablemente, pues progresivamente van a ir alterando nuestro mecanismo de audición. Esto se puede considerar como el efecto del campo de trigo en las células ciliadas. ¿Y cómo es esto de un efecto de campo de trigo? Para que, por ejemplo, nosotros en el ámbito laboral podamos entender de una manera un poquitico más visual de qué se trata esta analogía del campo de trigo, vamos a imaginar que estas células ciliadas, o sea, estos pelitos que se encuentran sobre el caracol, son como un campo de trigo. ¿Sí entienden más o menos cómo son los campos de trigo? Que son unos pequeños trigos que se mueven de un lado a otro con el viento. Bueno, más o menos imaginen que estos pelitos que se encuentran sobre el caracol se van moviendo progresivamente cuando tienen estos estímulos vibratorios. En un sonido normal, cuando o sea, hay unas estimulaciones de vibraciones sonoras que son de un aspecto normal, este sonido suave se va a ver como una brisa ligera que va a inclinar, va a inclinar suavemente estas espigas de trigo. De la misma manera, cuando se levanta de inmediato una brisa, pues pasa sobre estas espigas de trigo y va a producir este pequeño movimiento. De esta misma manera analógica, vamos a entender cuando nosotros estemos expuestos a altas exposiciones sonoras, como por ejemplo puede ser en un ámbito laboral o en otras exposiciones estemos en nuestro medio ambiente, como ruidos a altos volúmenes, audífonos, cornetas, maquinarias, entre otros. Estos ruidos de manera invasiva, como pueden llegar a ser algunos motores, algunas máquinas o algunas incluso herramientas pesadas, que no estemos protegiendo nuestro conducto auditivo, esto va a entrar como un viento fuerte, un viento huracanado y que va a estar entrando de manera continua hacia nuestro conducto auditivo. Al estar expuesto día tras día a este mismo tipo de ambiente, el viento que va a azotar a este campo de trigo, que puede llegar a ser por 5, 6, 7, 8 horas al día, al principio, pues simplemente estas células van a conllevar a un proceso de fatiga y se van a doblar. Por eso, cuando ya salimos de ese ambiente de exposición a altos ruidos, o por ejemplo, cuando salimos de nuestro ámbito laboral, se siente como un pequeño zumbido, o también como una sensación de oídos tapados.
que al estar expuesto constantemente a este tipo de factor, pues puede conllevar en un principio a un daño temporal, pero que progresivamente puede llegar a ser permanente. Entonces hagámoslo de una manera analógica, que el viento constante termina rompiendo y arrancando el trigo de raíz. ¿Qué quiere decir? Que al estar nosotros expuestos a este gran tipo de, de posiciones, puede conllevar a que nuestras células ciliadas que se encuentran en nuestra cóclea simplemente se rompan, se dañen, se atrofien, se arranquen y simplemente entonces este mecanismo de interpretación sonora pues tenga, llegue a un punto en que se lesione totalmente y se dañe. Entonces esto llevando como consecuencia a un daño irreversible de estas células ciliadas y que lamentablemente ellas no se regeneran y una vez que se lesionan y mueren, la frecuencia del sonido se pierde para siempre, de manera permanente, y el cerebro va a dejar de recibir esta señal y por ende, pues tendrá como consecuencia la pérdida auditiva. El impacto del trauma acústico, en este caso, de un ruido extremo y repentino, como este tipo de mecanismos que pueden conllevar a una lesión más grave, que ya vamos a describir a continuación, pueden también llevar a alteración de la conducción auditiva de manera traumática y de manera isofacta, bien, de manera repentina. Entonces, el enfoque que queremos tener en esta inducción es que es muy importante tener siempre un mecanismo de prevención y un mecanismo de resguardo hacia este tipo de exposiciones para de esta manera poder evitar las complicaciones que vienen producto de esta exposición. Les adjunto un pequeño video que van a ver, dura unos pequeños minutos, unos pocos segundos, donde se describe de una manera pues eh, visual cómo estas ondas sonoras constantes y vibratorias y a altos decibeles pueden llegar a alterar nuestra membrana antimpánica, pueden llegar a alterar nuestra estructura del conducto auditivo interno y por ende entonces a alterar la función auditiva bueno, que es muy importante ya que forma parte de bueno, de los de las de las anatomías que nosotros necesitamos para, bueno, escuchar diariamente. Y entonces los sentidos siempre van a trabajar en conjunto para podernos conllevar al desarrollo de nuestro día a día. Y de tener uno de los sentidos alterados, pues simplemente ya va a alterar la función que nosotros tenemos día tras día.